Llegado enero, como era el tiempo de los tomates, uno era de la recogida, otra de plantada, recogida, unas familias se iban al sur, ya sus hijos tenían que... Los hijos eran 7 u 8 en aquella época, pues se tenían que ir con sus padres al sur, y otros quedaban aquí a cuidar a sus hermanos más pequeños, porque no había ni guardería, ni había nada. Entonces nos quedamos como 10 o 15 alumnas, más no nos quedamos. Me acuerdo de la Amelia, de la Breñusca, la María del Carmen, el barco de Aurelio, que era nosotros ya lo veis, también, todas esas falúas iban al sur, las más grandes, ¿sabes? Sí, después los barcos mayores, que también iban a Santa Cruz, los otros mayores, pero al sur iban todas esas falúas, que 2 se fueron al fondo, la Breñusca y la Amelia, se fueron. Cuando las personas que tienen eso en las memorias, si no lo ceden a alguien para que eso no quede en una gaveta, pues si muere la persona, muere también toda esa historia que uno va recolectando, que va coleccionando, y que lo que queremos nosotros es compartir con la juventud, con quien nos ocupen todas esas vivencias, porque es parte de nuestra historia. Cuando veníamos de Tenerife, en el barco, nos montábamos en un barquito de esos de pesca de remo, nos traían ahí, nos embarcábamos ahí, en el muellito. Y cuando no, que estaba el tiempo bueno, era ya en la donde atraca el ferry. Allí había una montaña grande que la tiraron, la montaña se la tiraron, había un terraplán grande, y allí nos ponían y nos embarcamos también por allí, desembarcamos. Y decía, ¿por dónde se embarcaste? Dice, por la isla, por la isla. Barcos también ya mayorcitos, por ejemplo, estaba el San Juan y el Sancho, que era de Rodríguez López, estaba también el Boheme y el Águila de Oro, que era de un empresario llamado don Juan Padrón, y también los correillos de la Mediterránea, que la Mediterránea se hizo cargo del transporte interinsular, según he leído, por el año 35, porque antes había otra empresa que era Viajes Interinsulares Canarios. Llegaban los barcos allá a la playa, echaban la escala por el lado, había unas lanchitas que se acercaban, bajaban los pasajeros y las maletas, y entonces se acercaban a ese muelle de la isla y ahí se hacía el embarque y el desembarque. En ese embarcadero no podían embarcar, no podían atracar barcos de pasajeros ni barcos de cabotaje. Barcos pequeños puede, porque no había mucho fondo. Pero entonces la fórmula era a través de lanchas, desde el barco traían la mercancía y las personas hasta ese embarcadero de la isla, ¿no? Sabe que el muelle de aquí sufrió muchas vicisitudes. Comenzó desde el siglo anterior, o sea, en el siglo pasado, a principios, 1912, comienza el primer proyecto de puerto en la playa de La Cueva. Había que atravesar de Montaña Roja hasta Santa Cruz de Tenerife, y eran unas verdaderas travesías. Salíamos o de madrugada de aquí o por la mañana y se llegaba a las 12 de la noche a Santa Cruz. En fin, se daba la paradoja en Tenerife que habían gomeros que desde allí emitían silbo. Silbaba a ver si alguien de los familiares que pensaba venían en el barco. Y si le contestaban desde el barco, sí, que estoy aquí, pues les esperaban. O sea, porque siempre se llevaba paquete. Esa anécdota, ¿no? Con lo cual el muelle fue una necesidad y un deseo de toda La Gomera. Los barcos cargueros de aquí no, que venían de Tenerife, que eran barcos pequeños, tenía hasta vela. Esos barcos, cuando pasaba ya a la punta de la Rasca, ya con Montaña Roja, ya esos estaban ya salvados, porque esos eran los 2 sitios más peligrosos de todos. Sí, y esos barcos cargaban los tomates, los plátanos salían por esos barcos, barcos de 25, 30 metros, pero eran barcos valientes. Sí, ahí murió montones de gente de aquí, montones.
lo que nosotros pasamos. Si les cuento a los chicos jóvenes no lo creen. No lo creen porque nosotros no teníamos nada. No teníamos agua en casa, no teníamos luz. No teníamos sino unas cocinillas de fuki de gas y se tupía. Y no teníamos ropa. Es que decir, no teníamos nada, no teníamos que comer y no teníamos nada. Así que si ustedes les cuento, no lo creen. Al principio aquí no habían comunicaciones carreteras, solamente habían caminos. Y entonces se hacía de esa forma, caminando, llevando a hombros y con animales. Y entonces la mercancía se llevaban normalmente cada uno a los pueblos. Entre pueblos ya era más difícil, había que cruzar casi siempre la cumbre y así se hacían los cambios. También por el mar habían barcos pequeños que iban a las playas de los distintos sitios y entonces hacían unos cambios. Yo te doy pescado, tú me das judías o papas o lo que sea, ¿no? Y era muy difícil hasta que se construyeron las carreteras y los túneles y demás. En aquella época sí había bastantes pescadores. Tenían el bote a remo, porque todavía no había... Sí, no estaban en los avances de los motores. Y luego y del empaquetado, y desde cuando los tomates, cuando venían el empaquetado de tomates, porque y de la agricultura. De la agricultura cada uno tenía sus terrenitos, medianeros, más bien eran medianeros. La mayoría medianeros también. Sí. Eran medianeros de esto y después pues trabajaban y por eso después cuando llegaba la zafra de tomate se iba cada uno a trabajar y se iba al sur. Y se iba pensando en que otro sueldito por casa no vendría mal, ¿no? Empezaron ya a hacerse en cada pueblo, se aprovechaba o bien las playas, en el sur sobre todo, y en el norte que era más mala, se aprovechaban unos espigones y ahí se hacían los desembarcaderos. Entonces ahí iban ya las lanchas más pequeñas a remo y empezó entonces las comunicaciones entre los pueblos de la isla, pero también entre La Gomera y Tenerife, por ejemplo. Se construyeron los pescantes de Vallehermoso en el 1904, el de Agulo en 1906 y el de Hermigua, el último, en 1908. Por ahí es por donde se desembarcaba se embarcaba la fruta que se producía, la caña de azúcar de esa época. Eso tenía la salida por los pescantes que he citado. Entonces venían barcos ya más grandes, de vapor, echaban unas lanchas, las lanchas se acercaban a esos desembarcaderos, todas estas lanchas eran a remo, se metía la mercancía, se llevaba al barco, se subía al barco y otra vez volvía otra vez y así se hacía. Por la playa en bote, haciendo transbordo desde los barcos que fondeaban, eran barcos de fruteros pero pequeños, y los correillos negros, los tipos aquellos La Palma, Viera y Clavijo, León Castillo, esos fondeaban en la bahía y desembarcaban tanto al personal, a los pasajeros, como a la mercancía, la desembarcaban por botes en la playa. Los intentos del puerto desde 1800 ahí, y era tan necesario en La Gomera, inclusive con la llegada de Alfonso XIII, que tuvieron que sacarlo en brazos, o sea, desembarcar en brazos, con malamente un pequeño atracadero allí, y el propio Franco, en su momento, y era necesario el desarrollo del puerto de San Sebastián. Aunque por el norte existían los famosos pescantes, que era para trasladar las cosechas de los propietarios de plátano, de tomates y esas cosas, era muy necesario. Inclusive se daba el caso de cuando el correillo al principio llegaba a la bahía, tenían unos barcos que iban a remo hasta el correillo, unas barcas abiertas especiales para, a través de la escalera que se ponía en el barco, hasta la lancha que los recogía para después llevarlo hasta tierra. Estuvo aquí el Franco cuando visitó las islas en el 1950 y lo que se le pidió fue el muelle y la carretera del norte. Se consiguió, pero el muelle empezó las obras en el verano del 52. De 1946 a 1957, que fue la inauguración oficial
pero desde los años 1952, 54 y 56 se estaba ya utilizando la línea de atraque que había entonces, que no estaba finalizada, pero que podían ir atracando los pequeños barcos de cabotaje. Podemos citar al Águila, a la Amelia. En pequeñas falúas, hablamos de pequeñas falúas, que era como un riesgo en medio de cuando había oleaje algo fuerte, inclusive cubrían a las personas con un encerado para evitar que se asustaran cuando bajaban o subían en las crestas de las olas hasta llegar al sur. Eran falúas muy pequeñas y que llevaban a familias completas, además iban acompañados de animales que llevaban ellos, para las cabras para leche, las gallinas para los huevos, y pasaban una travesía que era un par de horas bastante difícil. Había cierto pánico durante ese trayecto, pero el deseo de encontrar trabajo y de ahorrar un dinerillo para mejorar más tarde las casas, las viviendas y tal, estaba por encima de todo. Había que sobrevivir. Habían tres falúas, la de Ramón Padilla, la Junonia, el Como Nosotros. Eran falúas que llevaban, efectivamente, a familias enteras, pero las familias para el sur. Entonces empieza a surgir en el sur lo que es el cultivo del tomate, pero en plan industrial. Las empresas grandes, como eran los Bonni, empiezan a extenderse en esa zona y hacen de aquel lugar pues un sitio, digamos, una zona de cultivo y una zona necesaria de mano de obra. Claro, les ofertaban alojamiento y les ofertaban trabajo y dinero. Claro, eso para ellos durante el periodo de la zafra. ¿Qué hacían? Pues que durante el periodo de la zafra de los tomates, que generalmente era a principios entre finales de febrero, enero, hasta casi llegando mayo, pues iban familias enteras, llevaban las cabras, llevaban sus animales también para cuidarlos y para que les sirviera también de sustento, porque ellos iban pensando en la subsistencia siempre. Mi familia aquí no había trabajo y tenía que emigrar al sur de Tenerife. Por eso nos sentíamos emigrantes dentro de nuestra propia tierra. Y entonces estaban allá, hacían la zafra, trabajaban todos mis hermanos, los más pequeños y todo, porque le daban opción a eso, y regresaban el fin de zafra. Las falúas estas que venían desde Playa Santiago, la Junonia, la María Jesús, eran falúas que comunicaban el sur de la isla con San Sebastián, y de San Sebastián daban el salto hacia Alcalá o Playa San Juan, en el sur de Tenerife. Llevaban animales, nos llevaban a las personas, era lo que había para el transporte, y eso llevaba todo, animales, pues, la gente y a todo. Sí, todo eso lo llevaba. Y llevaban también después lo que se empaquetaba, le llevaban la fruta, llevaban los tomates, llevaban los plátanos, y llevaban todo lo que había que transportar. Los transportaban esos barcos, porque después estaban los barcos grandes que eran de don Álvaro Rodríguez López, y entonces ya esos barcos ya eran, pero los de aquí iban en esos barcos pequeños. Pues la mayor sangría de habitantes de La Gomera empezaron a descender, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, toda esa zona que era muy poblada. Estamos hablando, por ejemplo, de Hermigua, de ser 2.000 y pico, casi 3.000 habitantes, pasar a 1.000 y poco, porque emigró toda esa gente o al sur de Tenerife o a Venezuela. Igual hablo de Hermigua, que de Agulo, que de Vallehermoso, que la zona parte de las zonas altas de Chipude. Bastante incómoda, porque se tardaba en un barquito de eso, podía tardar bien de 8 a 9 horas si el tiempo estaba bueno, de aquí hasta el sur. Pues claro, ellos tenían una cantidad de nudos en cuanto a velocidad, eran barcos pequeños, no llevaban más de 12 metros de eslora, y eran, aunque eran barcos valientes, porque eran de madera y con patrones muy buenos. Aurelio Mendoza, Ramón Padilla, fueron patrones de categoría, ¿no? Fillo, que también tuvo un barco, o sea, eran gente que conocían la mar, y sobre todo esta mar del canal de Juan Prim, que no se puede coger de frente, hay que cogerlo, y ellos lo tenían claro. Primero van hacia Punta Llana, aprovechan las corrientes del norte para después tirar hasta Punta Teno, que era donde más o menos
después ya recalaban por las playas de las Galletas y por toda esa zona donde iban dejando a la gente. Me trajeron para acá con 3 años, pero para venir para acá era igual que ir para allá, había que ir a la escondida, como si fuesen los africanos ahora con los que vienen en patera, sí, porque autorizaban los barcos pequeños, pero autorizaban pocos pasajeros y entonces traían cantidad. Y para venir nosotros para acá tuvieron que aprovechar de que fuese San Juan, que era festivo, y la Guardia Civil estaba en las fiestas, porque habían peleas en aquel tiempo y eso, y aprovecharon toda la juventud, nos desembarcaron por Avalo, que entonces no había carretera para Avalo, sino arriba en lo alto, las crucitas, y de ahí nos desembarcaron las 4 cosas que traía, que era lo imprescindible, el somiel, la cama, alguna cabra, algún conejo, alguna gallina, y la mesa de comer y un armario. Que si estábamos enfermos, y entonces teníamos que ir allá, porque también se iba a trabajar, que se iba la gente a trabajar al sur, porque aquí había poco trabajo, y se iban a hacer las zafras al sur, y entonces toda esa gente pues iban. En la bodega de esos pequeños barquitos pues iban las mujeres, iban los niños, iban tal, y iban las papas, que llevaban de aquí las vituallas para los primeros momentos, ¿no? Los animales pequeños de corral y después los animales grandes, como eran las cabras o algún burrito, esos iban amarrados en el leito del barco, digamos, en la cubierta, ¿no? Esas mismas faludas pequeñas, en la de Padilla, había una emergencia, como era una muerte violenta o no violenta de unos familiares, se fletaban esos barcos para poder ir al sur y allí coger la carretera esa que venía hacia el sur para asistir al sepelio, al duelo, lo que sea. O si era urgente por una intervención médica, una gravedad, pues cogían ese barco y no quedaba más remedio. Llegaban como podían. Yo te diría que la odisea del Telémaco en el 51 se repitió, no con tanto tiempo, pero sí en este mar del canal de Juan Prim se repitió muchas tardes y muchas noches y esa gente padecieron lo suyo. O sea, llegaban al sur de Tenerife y hacían como el Papa, besaban la tierra. Al día siguiente, la Guardia Civil le fue tocando a mi abuela a ver si una hija había venido del sur de Tenerife en falúa, en barco. Y mi abuela le contestó que no, que su hija estaba allí en su casa, pero que no había venido a ningún lado. Eran familias que tenían hijas que iban de amarradoras, de escogedoras de tomate, e hijos que eran los agricultores natos de hacer las cañas de tomate para subir las tomateras. En fin, eso fue una bomba de oxígeno para la economía, sobre todo esta zona del sur de La Gomera. Personas y animales, claro. Ahí iban casi, lo más que iban eran cabras. Y entonces pues iba la gente sobre todo que iba también a trabajar en la zafra. En el sur de Tenerife siempre ha habido zafra de tomates, ¿no? Entonces mucha gente de aquí, aparte de los que iban para Santa Cruz, que era la tierra prometida de La Gomera, donde había un montón de comeros, pues también va también al sur de Tenerife a la zafra del tomate, en los empaquetados y demás. Y hasta el 50 y algo, concretamente 53, no comienzan las obras del puerto actual, que terminó un 12, o sea, se inaugura un 12 de... No se inaugura, sino porque no estaba dado oficialmente hasta el 59, pero el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre del 57, se inaugura como tal puerto con un correillo. Mi padre trabajaba ahí en el muelle, ganaba 15 pesetas al día. Y nada, y teníamos, mi madre tuvo 8 hijos y con eso nos manteníamos.
con las 15 pesetas. El futuro de La Gomera. Sí, antes desembarcaban con unas lanchas por aquí por la playa, unas lanchas grandísimas de 8 remos, cada 4 por banda. Sí, y después ya el muelle fue el futuro de La Gomera. Sí, más bien eso es una polémica porque el puerto lo querían hacer en Hermigua, porque las autoridades mayoritarias eran de Hermigua. Que venían antes y con las chalupas, las chalanas, traían la mercancía y la gente, pues ahora ya podían llegar hasta el puerto. Aquello para nosotros eran pues eso, 80 metros cuadrados de puerto en principio, habilitado, después se extendió un poquito más, 120, pero aquello fue una bendición. También hay que decir que durante el periodo del puerto, desde el 1950 y poco hasta que se acaba, pues la mano de obra que genera el puerto hace que se florezca San Sebastián de la Gomera en cuanto a nivel económico. Pareció la primera grúa alemana, la grúa famosa Denma, esta alemana, y luego dio bastante trabajo al pueblo de San Sebastián, inclusive jóvenes como los que están detrás de ustedes, les pagaban por mano de obra para que fueran a rellenar con piedra el relleno que iba poniendo la jabarra que habían traído para eso. O sea, fue un movimiento y una actividad importante en San Sebastián. No había trabajo ninguno y entonces pues tenía que emigrar a la fuerza. El trabajo empezó a salir después cuando empezó el muelle más o menos, que empezaron algunas industrias. Pero antes no había nada, agricultura y poco más. Si habían años que no había, años de sequía, hambre que había. Y entonces pues hubo que salir. Salían a Venezuela, como de todas las demás islas, y entonces pues empezó a llegar algún dinerito de los emigrantes y demás. Pero el comienzo de que la isla empezara a surgir fue con la construcción del muelle. Los marineros, que eran generalmente los que alternaban su trabajo del mar con el trabajo del puerto, pues eso les servía de acicate para ir prosperando e ir haciendo de este entorno un poco las viviendas que están a su alrededor y las van acondicionando y se van, digamos, saliendo adelante, ¿no? Salíamos de aquí a las 12 del día y llegábamos allá a las 8 de la noche. Cuando íbamos por Montaña Roja, ahí se partía el camino. Mitad era La Gomera y mitad era para Santa Cruz. Y llegábamos allá, veíamos la lucita de la refinería. Y por ahí íbamos guiándonos hasta Lucita. Y de allá, pues pasaba igual. Salíamos a las 12 de la noche y llegábamos aquí a las 8 de la mañana. Todas esas horas en el barco, en ese barco que fue el que fui yo. Y ya después, pues, en los demás, en los más grandes, los de la Transmediterránea y los de Freorce, cuando los pusieron. Al ser el primer tramo de muelle que se construía, pues era una novedad y la gente... Yo de pequeño me acuerdo de 10, 12 años ir al muelle a ver llegar a atraques y desatraques de los barcos esos, de los corrillos negros, de los que yo me acuerdo, de los pinillos de aquella época, los pinillos que llamábamos nosotros a esos barcos fruteros, los que llevaban la fruta de la isla. Cuando íbamos por Montaña Roja ya teníamos barcos solo que íbamos por la mitad porque no había relojes ni había nada. Ahí íbamos a las ciegas, ahí no teníamos nada y entonces cuando íbamos por allí dijimos, ya vamos por mitad del camino. De la Montaña Roja. Salíamos de aquí a las 8 de la noche y llegamos a las 10 de la mañana a Tenerife. En el correillo. Y si estaba el tiempo, bueno, y si no llegábamos más tarde. Cuando estábamos ya, decíamos, ¿a dónde estamos ya? Por la Montaña Roja. Decíamos. Había escasez de todo. Y tú imagínate, en los años 40 y pico, se pasó hambre en España en todo, ¿no? Y en las islas pequeñas, pues más, claro. Que conozcan y que vean la historia de La Gomera, que nosotros también emigramos en nuestra propia tierra, de una isla a otra, ¿me entiendes? Que vieran el sacrificio que se hacía. Es necesario recuperar la memoria porque ¿qué está pasando en la parte histórica de San Sebastián? Y yo inclusive se lo he afeado a las autoridades. Frente a nosotros tenemos la Torre del Conde. Se le pregunta a los jóvenes qué simboliza, qué es, por qué era, y tengo la seguridad que más del 50% no sabe qué ha representado esto, sino que es la Torre del Conde como si fueran turistas en su propia isla. Yo no recuerdo del temporal, nada más que éramos, yo tenía 3 años, yo nací el 38,
Y entonces se metió el agua y entonces se mojó todo el racionamiento. Esto era una finca, todo eso por ahí para abajo, la misma que está, y toda esa finca se la llevó y se llevó mucha, y para arriba, para el barranco, todo eso lo trajo, animales y árboles y frutas y todo, eso fue el 51 también. Mis nietos no creen lo que pasamos, mis nietos no lo creen, lo pasamos, que no tenemos que comer ni nada. Y cargando el agua veníamos de allí, yo vivía detrás de la iglesia, y veníamos aquí por detrás, ahí donde está el intertrebo, a llevar el agua a la cabeza, en los cubos. Conviene que los jóvenes, sin entrar en planteamientos de ejemplaridad, sino simplemente para que conozcan el devenir de una historia que a ellos no se la han contado, o se la han mal contado, que es lo peor. Lo menos 15 o 20 litros de agua en la cabeza. Hacíamos un rollo con trapo, hacíamos un rollo, nos los poníamos aquí y después nos poníamos el cubo encima. Aquí había en San Sebastián un grupo de pescadores y después en la parte alta y en esta zona eran todos llanos y se plantaban patatas, papas, millo, era lo que más se consumía. Después también las cosas de huerto, ¿no? Cebollas y pimientos y tal. Para que vean cómo se sufrió y cómo se padeció, pero cómo se tuvo ilusión por sacar adelante, ¿no? Su familia, sus hijos y sobre todo la economía de una isla que estaba en precario, ¿no? Iban los animales con los pasajeros ahí, ¿no? Pero en los correillos iban en cubierta, no iban junto con los pasajeros. Los pasajeros, por ejemplo, íbamos allí en cubierta. En ese entonces los animales eran más los que venían que los que iban para Tenerife. Las fiestas del Carmen era cuando se hacían las cucañas allí en el muelle. Y bueno, el poste ese que se engrasaba, un poste de madera, se engrasaba y después los participantes, los jóvenes, se deslizaban, caían y algunos, el mejor, cogía la bandera en la punta y ese es el que ganaba. Jugábamos con el trompo que se tiraba al suelo. Y esos son juegos, o sea, de esa época. ¿Qué harían ustedes en esa época? Lo que nosotros pasamos, si les cuento, a los chicos jóvenes no lo creen. Date cuenta que no había, lo único era radio, no había televisión ni nada, o sea, nada. Pues intentar sobrevivir, ¿no? Igual que hicieron ustedes. Esa es la palabra, sobrevivir. Eso es lo que se hizo, sobrevivir. Santiago se llevó una niña muy hermosa, fue la finca más preciosa que el pobre padre perdió. Y no me acuerdo si en octubre, noche del 30, año del 41, vino la noche sombría y a la vez bramaba el viento y entre nubes y tormentos el mar rujoso rugía. Cuando vino el nuevo día que todo se pudo ver, nadie podía conocer el pueblo donde vivía.